Cuando leemos el libro de los Salmos, notamos que desde el Salmo 120 al Salmo 134, todos tienen un pequeño título en negrita arriba que dice Cántico Gradual. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado con ese pequeño título y cuántos se habrán preguntado qué es exactamente lo que eso significa. Los cánticos graduales son los himnos que cantaban los judíos cuando subían a Jerusalén a adorar en las tres grandes fiestas anuales, es decir, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la de las primicias y Pentecostés. Los israelitas fieles subían con gozo a la fiesta o a las fiestas porque allí habrían de adorar a Dios en comunión con el resto del pueblo de Dios. Y la razón por la que se llaman cánticos graduales es porque Jerusalén quedaba en un alto y de donde quiera que los judíos llegaban a Jerusalén, ellos tenían que ir gradualmente ascendiendo a la ciudad y gradualmente descendiendo. Y entonces los himnos que ellos usaban para ir cantando en el camino eran los Salmos 120 al Salmo 134. Uno de esos cánticos graduales dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, para alabar el nombre de Jehová. Así que los verdaderos israelitas sentían un doble gozo cuando llegaba la hora de subir a las fiestas. Por un lado estaban gozosos de que ellos pudiesen adorar libremente al Señor sin opresión de pueblos enemigos y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ellos habían recibido de su mano. Pero por el otro lado, también era motivo de alegría saber que tal adoración no sería en un contexto solitario, sino en el contexto de la comunión de ellos con el resto de las tribus de Dios, con el resto del pueblo de Dios. Y esa era una razón adicional para sentir gozo. Ellos sabían que a Dios le place enviar abundantemente bendición cuando su pueblo se reúne para adorarle. Por ello el salmista dice en otro salmo, cántico gradual: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué es bueno? ¿Por qué es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía? Dice el salmista en el Salmo 133, versículo 3, porque allí, en la comunión del pueblo de Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando el pueblo de Dios se reúne y lo hace en armonía, noten que son dos cosas. Cuán bueno es habitar juntos. Pero una persona puede estar agrupada en un lugar y no necesariamente estar en armonía. Deben estar juntos y en armonía. Cuando el pueblo de Dios se reúne, uno junto con el otro, y lo hacen en armonía, no existe ningún obstáculo para que Dios envíe bendición abundante. ¿Y cuál es, hermanos, la más grande de las bendiciones? Dice el Salmo: vida eterna. ¿Se refiere eso a la salvación de los perdidos? No necesariamente. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, está hablando de una vida que en primer lugar se caracteriza por una comunión íntima con Dios. En segundo lugar se caracteriza por una vida llena de frutos, una vida llena de gozo. Lo que el salmista está diciendo es: qué bueno es que los santos habiten juntos en armonía, porque a Dios le place enviar allí su gracia, de tal modo que la vida de los santos que están en ese lugar se nutran de vida eterna, una vida en íntima comunión con Dios, una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de frutos, una vida abundante. Nuestra relación individual con Dios no puede desarrollarse a plenitud si estamos descuidando esa relación vital con su pueblo. Porque es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, muchas veces percibimos que nuestras devociones delante de Dios está declinando. Muchas veces percibimos que cuando nos acercamos al Señor en oración, no sentimos esa cercanía filial que debemos tener con Dios como nuestro Padre. Y cuando leemos la Escritura, nosotros no percibimos que estamos extrayendo de la Escritura todo el provecho que debíamos estar sacando. No existe en nosotros ese quebrantamiento de corazón.
No existe en nosotros esa adoración sincera. Si ese es tu caso, debes examinar cuidadosamente si ese problema no se debe a la carencia de un uso responsable e inteligente de los medios corporativos que Dios ha instituido. Recuerden que el autor de los Hebreos conecta el pecado de apostasía con el de faltar a la iglesia. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es la razón que da el autor de los Hebreos? Versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El contexto de Hebreos 10, 25, cuando dice no se dejen de congregar, es por el pecado de apostasía. Allí donde los santos se reúnen envía Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando los santos se apartan de ese lugar, dice el autor de los Hebreos, mucho cuidado, puedes estar comenzando a transitar el camino de un apartamiento final y total de Dios. Cuando descuidamos ese contacto vital con el pueblo de Dios, nuestra vida espiritual de inmediato comienza a languidecer. De inmediato. Y puede llegar a apagarse de tal modo que finalmente evidencie que allí nunca hubo vida espiritual. Recuerden, hermanos, que la primera manifestación pública de apostasía es faltar a los cultos. Uno comienza a apostatar en el corazón, pero eso nadie lo ve. Y muchos pueden continuar la forma de la religión cristiana cuando el corazón se está pudriendo por dentro. Pero va a llegar un momento que esa putrefacción saldrá a relucir. Y el primer paso es comenzar a alejarse del pueblo de Dios. Es cierto que Dios ha prometido preservar a sus santos hasta el fin, eso es cierto, pero tal cosa no excluye nuestra responsabilidad de usar aquellos medios que Dios nos ha provisto para perseverar hasta el fin. Y uno de ellos es nuestra interacción con el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros podemos estar seguros que ningún santo verdadero se perderá. La salvación no se puede perder. No existe un santo verdadero que se pierda finalmente. Pero Dios ha puesto en todo santo verdadero un principio de santidad que lo mueve al cumplimiento de sus responsabilidades para perseverar hasta el fin. Por eso Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Dios coloca un principio de santidad en el corazón de los verdaderos creyentes que los mueve real y efectivamente al cumplimiento de aquellas responsabilidades que son nuestras para perseverar hasta el fin y para desarrollar a plenitud esa nueva vida que tenemos en Cristo. Esta mañana comenzamos a ver a partir de Hechos 2:42 ¿cuáles son las actividades corporativas de la iglesia, a través de las cuales Dios nos dispensa su gracia para que podamos crecer en santidad? Hechos 2:42. Dice Lucas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera de esas responsabilidades nuestras es exponernos regularmente a la exposición pública de la Escritura por medio de los hombres divinamente instituidos para ellos. ¿Qué dice Lucas? Que los hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban, persistían en adherirse a la doctrina de los apóstoles. Y hoy en la noche continuaremos estudiando los demás elementos, aunque en realidad solo nos dará tiempo para estudiar un solo elemento. No es suficiente exponernos regularmente a la predicación de la palabra. Nuestro texto añade otros elementos que son una parte esencial de las características que debe poseer toda reunión del pueblo de Dios como pueblo de Dios. ¿Y cuál es la próxima? Dice, en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como veíamos esta mañana, sino que también los hermanos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y hermanos, una vez más, encontramos en la Escritura ese balance tan perfecto, balance que muchas veces no percibimos en las iglesias de nuestra generación sobre todo. Algunas iglesias sobreenfatizan el perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero en detrimento de la comunión unos con otros. Son iglesias frías,
donde todos los hermanos acuden domingo tras domingo como el que va a escuchar una hermosa charla acerca de la palabra de Dios. Se sientan en su asiento particular, no tienen ningún tipo de relación con el que está a su lado, el que está detrás o el que está delante. Y desde que termina la charla del expositor, inmediatamente se van para su casa y no tienen ningún tipo de relación ni de interacción con el pueblo de Dios. Eso es dañino para una iglesia. Pero en segundo lugar están aquellas iglesias que dicen, no, hay que darle calor a este culto, hay que darle calor a este cuerpo. Entonces sobreenfatizan la comunión unos con otros en detrimento de la enseñanza doctrinal. Es una iglesia caracterizada porque siempre están haciendo muchas pasadías, muchas fiestas. Los cumpleaños de los hermanos se avisan públicamente desde el púlpito, y en medio del culto público se dicen, ahora todos vamos a darnos el brazo de la paz, y todos comienzan a dar vuelta por el culto, a saludarse unos con otros. Una iglesia caliente. Hermanos, eso también es dañino para la vida de una iglesia. Tenemos que tener el mismo balance de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y al mismo tiempo perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros. Aquí encontramos en este texto a un grupo de hermanos cimentados en la doctrina apostólica, pero que manifestaban visiblemente el fruto de esa enseñanza en sus vidas. Y hermanos, ¿cuál es el primer fruto que va a hacerse visible? El amor, la comunión los unos con los otros. Si no, la doctrina no está haciendo el efecto deseado. Ya vimos en un sermón anterior que todo nuevo miembro tiene derecho a esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que ya componen dicha iglesia. Y al mismo tiempo decíamos que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amante y responsable con el pueblo de Dios. Y ese es precisamente el cuadro que nos pinta el libro de los Hechos acerca de la vida de la iglesia en sus primeros años. Ellos perseveraban, es decir, persistían en adherirse a la comunión de los unos con los otros. A pesar del número tan alto de personas que pertenecía a la iglesia, Lucas nos dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Allí había realmente comunión. Ahora bien, recuerden que este estudio no es sobre la comunión, estamos predicando acerca de la santificación. Y alguien puede estarse preguntando, ¿y qué tiene todo esto que ver con la santificación personal? Sí, es cierto que la Biblia ordena que debemos tener comunión los unos con los otros. Es más, yo diría que es bueno tener comunión los unos con los otros. Pero yo no entiendo qué relación tiene eso con mi santidad personal. Hermanos, algunos pueden ver con ojos de agrado el hecho de que tengamos comunión los unos con los otros, y aún así no haber comprendido ni la naturaleza ni la meta de dicha comunión. Hay personas que no les gusta estar solas, sencillamente no les gusta estar solos. Y ellos dicen, debemos tener más comunión los unos con los otros. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿A qué le estamos llamando realmente comunión? Hermanos, la iglesia no es el lugar donde nos reunimos simplemente para encontrar una compañía en nuestros momentos de soledad. Es verdad que la iglesia contribuye en ese sentido, pero la iglesia no es primariamente un lugar o simplemente un lugar donde nosotros encontramos compañía para nuestros momentos de soledad. No. La iglesia es una reunión, una posada de viajeros, donde los peregrinos que van camino a la ciudad celestial se reúnen para animarse, exhortarse, alentarse, consolarse unos a otros. Es decir, no estamos aquí simplemente, y esa palabra es importante, no estamos aquí simplemente para encontrar una compañía, no, sino una compañía santificante. No es simplemente compañía lo que necesitamos, es una compañía santificante. En otras palabras, el tener comunión bíblica los unos con los otros es una parte esencial, vital, en nuestro proceso de santificación. Y nos hacemos la pregunta otra vez, ¿qué relación existe entre la comunión mutua y la santificación personal? Y para ello, en el tiempo que nos resta, veremos dos cosas. En primer lugar,
vamos a ver la relación que existe entre la santificación y la comunión unos con otros. En primer lugar, vamos a ver qué relación existe entre la santificación y la comunión unos con otros. En primer lugar, hermanos, el proceso de santificación conlleva un fortalecimiento de nuestras áreas débiles, ¿verdad que sí? Todos nosotros tenemos áreas débiles. Y si vamos a crecer en santificación, tenemos que fortalecer esas áreas débiles. Yo creo que no es necesario argumentar para probar este punto. Si de veras deseamos crecer en santidad, es necesario que nuestras áreas débiles sean trabajadas y fortalecidas. Y para que tal cosa sea posible, la comunión de los unos con los otros es necesaria. Romanos capítulo 15. Si de veras queremos fortalecer nuestras áreas débiles, es necesario que tengamos comunión bíblica los unos con los otros. Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice el apóstol Pablo aquí: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Alguien puede leer aquí soportar en el sentido negativo del término, como cuando una persona le dice a otra: yo no te soporto, o tú eres sencillamente insoportable. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no nos está diciendo aquí que debemos aguantar la debilidad de los débiles. Cuando Pablo habla de soportar, está hablando de soporte, como algo que se está a punto de caer y nosotros le metemos una mano. Pablo dice, es nuestra responsabilidad, los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. Pero si ustedes son honestos con ustedes mismos, confesarían que en vuestra vida hay áreas que son débiles, hay áreas que son fuertes. En esas áreas que ustedes son fuertes, ustedes deben contribuir a soportar las flaquezas en el hermano en el que él es débil. Pero en aquellas áreas en que tú eres débil, el hermano contribuirá a soportar tus flaquezas. En otras palabras, los hermanos son para nosotros como una especie de pie de amigo. ¿Saben lo que es un pie de amigo, verdad? Esa cosa que se pone en la construcción cuando hay algo que se está cayendo y uno tiene que ponerle un soporte para que no se caiga. Bueno, los hermanos de la iglesia somos un pie de amigo para nuestro hermano. Estamos allí para soportar, para cargar la fortaleza, la debilidad del débil. Lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Tesalónica capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: también os rogamos, hermanos, importante, subrayen esa palabra en su mente si no lo quieren hacer en sus Biblias, pero allí no dice, os rogamos, pastores. Allí no dice, os rogamos, diáconos. Allí dice, os rogamos, hermanos. Todos tenemos esa responsabilidad que aparece en nuestro texto. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Me fascina el progreso del peregrino. En estos días le decía a alguien que yo tengo la convicción de que Juan Bunyan tiene que haber sido un hombre muy amado por el Señor, porque el Señor le dio a ese hombre una percepción espiritual tremenda. Y en su progreso del peregrino, nosotros vamos a encontrar personajes como pronto a flaquear, o el Señor fe débil, o pronto a cojear. Y son los hermanos que normalmente vemos en la iglesia, hermanos de carne y hueso igual que nosotros. Y dice Pablo, como él sabía que la iglesia de Cristo está llena de señores prontos a flaquear y prontos a cojear, él dice, hermanos, os rogamos que amonestéis a los que están ociosos en la iglesia, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los que son débiles y sean pacientes para con todos. Porque muchas veces uno dice, ya no le digo nada más al hermano fulano de tal. Dice Pablo, no, sean pacientes, que hasta que lleguemos al cielo tendremos que seguir amonestando a los ociosos, sosteniendo a los débiles, alentando a los que son de poco ánimo. Si nos colocamos fuera de la influencia del pueblo de Dios, entonces no tenemos quien nos ayude a sostener nuestras debilidades.
Como dice Eclesiastés, ¡ay del solo! ¡Ay del solo! ¿Por qué? Porque cuando se cae no tiene quien lo levante. La persona que se sitúa fuera del contexto de la vida de la iglesia local y puede asistir domingo tras domingo a la iglesia y aún así haberse situado fuera del contexto de la iglesia local. Él asiste todos los domingos a la iglesia, aún hasta las reuniones de oración, pero no tiene comunión con los hermanos. Y una persona que vive esa vida cristiana no puede crecer en santidad. ¿Quién va a sostener sus debilidades? Segundo, el proceso de santificación exige que tratemos con nuestro pecado remanente, ¿verdad que sí? Nosotros hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no reina sobre nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero el pecado aún mora en nosotros. Y tenemos una lucha diaria contra el pecado que todavía mora en nosotros. Pero hermanos, ¿cómo podemos tratar con pecados que nosotros no vemos? ¿Cómo podemos luchar con pecados que saben camuflajearse también? Para los niños que preguntan qué es eso de camuflajearse, seguramente han visto en esas guerras cuando el enemigo se pone una ropa verde para confundirse con las matas, y cuando uno quiere ver dónde está el enemigo para tirarle, no puede, porque el soldado enemigo se ha vestido de verde y se pone inclusive ramas para confundirse con los árboles. El pecado hace exactamente lo mismo. Dice la Biblia que el corazón nuestro es engañoso y difícil a veces de poder dilucidar dónde está. Gracias al Señor que Él sí puede ver la corrupción de nuestro corazón. Y Dios no solamente ve nuestros pecados visibles, Dios también ve nuestros pecados ocultos. Y entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas en una forma misteriosa. A veces no sabemos con qué pecado está lidiando el Espíritu de Dios en nosotros en este momento, pero Él sí lo sabe. Y en una forma misteriosa que nosotros no percibimos conscientemente, Dios está trabajando en nuestro corazón. Y muchas veces Dios nos envía aflicciones a nuestras vidas. Y decimos, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Hay algo que tú no lo sabes conscientemente, que Dios está trabajando en ti. Pero generalmente el método de Dios envuelve el que nosotros podamos descubrir cuáles son nuestras corrupciones, para que tratemos con ellas en una forma bíblica e inteligente. A veces Dios trata con nuestras corrupciones en una forma misteriosa, pero generalmente el método de Dios es hacernos descubrir nuestra corrupción. ¿Para qué? Para que podamos tratar con ella en una forma bíblica e inteligente. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo se las arregla Dios para que nosotros podamos descubrir nuestras corrupciones? ¿Saben cómo? Dejando que esas corrupciones sean evidentes a otros. ¿Cómo hace Dios para que nosotros sepamos cuáles son nuestras corrupciones? Dios permite en momentos que nuestras corrupciones sean evidentes a otros. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el trasfondo de este texto? El trasfondo es que debemos estar de tal manera envueltos los unos con los otros que podamos percatarnos de algún tipo de deterioro o declinación en la vida de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que podamos exhortarlos en el momento oportuno, antes de que ese pecado haya llegado a causar dureza de corazón. Debemos estar envueltos en la vida de los hermanos, tener comunión cercana uno con otro. ¿Para qué? Para que podamos cumplir este mandato, para que podamos percibir cuando el hermano está declinando, cuando hay algo en la vida del hermano que no está caminando bien, y podamos darle la amonestación oportuna antes de que el hermano se llegue a endurecer por la dureza del pecado. Si queremos tratar con nuestro pecado remanente, entonces necesitamos involucrarnos de tal manera con el pueblo de Dios que en nuestro trato con ellos pueda traslucirse estas cosas. ¿Para qué? ¿Para que hablen después a mis espaldas? No, para ser amorosamente amonestados. Es verdad que algunos pecaminosamente hablarán a nuestras espaldas,
Pero el propósito de Dios es meternos a convivir con la gente, porque solo conviviendo con la gente es que se puede ver lo que somos. Alguna razón tenía el apóstol Pedro cuando dijo: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque usted va muy bien la vida con el hermano siempre y cuando él vive en su casa y usted en la suya. Yo le decía ahora en el viaje que hice a Miami, hablando con mi suegra que vive allá, mi esposa le decía a su madre, a la madre de ella, que es mi suegra, ¿sabe con lo que relaja a su jefe? Le decía ella, que él dice que él se lleva perfectamente bien contigo. Yo le digo, claro, usted vive aquí, yo vivo allá. Nos llevamos perfectamente bien, yo nunca he tenido problemas con mi suegra. Pero hermanos, ese no es el tipo de vida de paz que Dios espera que los hermanos vivan dentro de la iglesia. Cuando convivimos de cerca los unos con los otros es que sale a traslucir lo que somos, y entonces somos amorosamente amonestados. Hermanos, el pecado es engañoso, y muchas veces nosotros mismos no notamos cómo algo que es lícito para otros cristianos se está convirtiendo en una piedra de tropiezo en mi vida, y nosotros no nos damos cuenta de ello, hasta que viene un hermano o viene una hermana y nos llama amorosamente aparte y nos dice: hermano, he notado con preocupación que últimamente Ya me imagino que algunos pueden estar pensando, pero no es suficiente que yo le ore a Dios, como el salmista en el Salmo 139 que dice: mi corazón examina, oh Dios, y conócelo, conoce mis pensamientos y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿No es suficiente que yo le ore al Señor solo en mi casa por eso? Ciertamente debes orar a Dios por eso constantemente, pero Dios tiene su método para responder las oraciones de sus hijos. Y en este caso particular que nos ocupa, a Dios le place respondernos esa petición muchas veces a través de la amonestación oportuna de uno de nuestros hermanos en la fe. Si alguien se coloca a sí mismo fuera de su influencia, esa oración permanecerá sin ser respondida. Otro texto, Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, es decir, la ley del amor. Este texto presupone por lo menos dos cosas. Por lo menos dos cosas. Por un lado, presupone que el que ha sido sorprendido en alguna falta está envuelto en la vida de la iglesia. Noten que esta persona es sorprendida en esa falta, en el mismo momento que le está cometiendo. ¿Y cómo puede ser sorprendido en una falta si ese hermano no se junta con nadie? Si ese hermano viene a la iglesia con una boca callada y no habla ni media palabra con nadie, y se va para su casa exactamente de la misma manera que vino. Pero aquí se nos habla de una persona que ha sido atrapada en el momento que está cometiendo una falta. Esa falta puede ser un espíritu crítico, esa falta puede ser una falta de amor, esa falta puede ser cualquier otra cosa. Entonces los hermanos que están cerca de él pueden restaurarlo en el momento oportuno. Y por el otro lado, presupone que los demás están envueltos en la vida de estos hermanos. Porque si no, ¿cómo se van a involucrar en su restauración? Si alguno es sorprendido cometiendo una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Caín? Cuando el Señor le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Saben lo que le respondió ese homicida? Le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso es un espíritu homicida. Recuerden que el mandamiento de no matarás incluye hacer todo lo posible por preservar la vida de nuestros hermanos. Por lo tanto, no ocuparnos de la vida del hermano, despreocuparnos completamente de ella, que no nos importe su situación, es un principio homicida de nuestro corazón. Como dice este maligno y perverso: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El cuadro que encontramos en la Escritura de lo que es una iglesia es un lugar donde los hermanos son guardas los unos de los otros, donde podemos amonestarnos y restaurarnos unos a otros. Tercero, recuerden que estamos viendo en qué se relaciona la comunión con la santificación. Tercero,
El proceso de santificación no solo envuelve un fortalecimiento de nuestras debilidades y una lucha con nuestro pecado remanente, sino también un desarrollo de todas aquellas virtudes que envuelve la vida cristiana y los deberes. Un desarrollo de todos esos deberes positivos. No solamente debemos tener victoria contra el pecado, sino que también debemos desarrollar las virtudes cristianas, el amor, la paciencia, la misericordia y todos esos deberes que nos hablan el Nuevo Testamento. Hermanos, una vez más, vemos en la Escritura que el contexto en que deben ser desarrolladas tales gracias es en el de nuestra relación con los componentes del pueblo de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. ¿Cómo podemos desarrollar en nuestras vidas esas virtudes que tienen que ver con la vida cristiana? Es en el contexto de nuestra comunión los unos con los otros. Dice Pablo, Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Quiero hacer una aclaración aquí. La palabra traducida amonestación en nuestro texto posee un significado muy amplio. En algunos casos es usada para referirse específicamente a la corrección de alguien que está actuando incorrectamente. Pero esta palabra también significa alentarse, exhortarse, estimularse a las cosas buenas. Posiblemente en este caso de Romanos 15:14, la palabra posea un significado más general. Es decir, un significado que no solo envuelve corrección, sino también estímulo, aliento, exhortación. Cuando Pablo dice, yo sé que estáis llenos de toda bondad, yo sé que estáis llenos de todo conocimiento, que podéis amonestaros unos a otros, lo que él está diciendo es, vuestra madurez espiritual los capacita a ustedes a involucrarse en la vida del hermano, para exhortarlo, para alentarlo, para estimularlo al desarrollo de las virtudes cristianas. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, ¿por qué debemos congregarnos? Dice el autor de los Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y es interesante que ese texto puede ser traducido de otra manera. Cuando dice considerémonos unos a otros, podemos traducir para provocarnos al amor. Usted ve cuando usted comienza a molestar a una persona, para provocar la ira. Entonces es la misma idea, solo que la provocación aquí es una provocación santa. Debemos juntarnos unos con los otros y tener comunión para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y este mandamiento no solo es cumplido con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos sido estimulados al amor y a las buenas obras viendo el ejemplo de otros cristianos? Sin decirnos ni media palabra. ¿Cómo hemos sido estimulados al amor, viendo el ejemplo de amor de otros creyentes? Pero si usted vive aislado del pueblo de Dios, ¿cómo se puede cumplir eso en usted? ¿Quién lo estimulará? ¿Quién lo alentará? ¿Quién lo exhortará a desarrollar las virtudes cristianas? ¿Quién? Si usted se ha aislado de la comunión del pueblo de Dios. Recuerdo el impacto tan fuerte que recibí al leer esa historia de los 5 misioneros Aucas. Los misioneros que fueron a evangelizar a los Aucas. Sé que lo he mencionado otras veces, pero es que leí el libro recientemente. Portales de Esplendor. Estos hombres se pasaron semana tras semana, llevando regalos a estos indígenas que eran reconocidos por ser caníbales y por ser asesinos. Ningún hombre blanco había podido tener comunión con ellos. Y estos 5 misioneros Aucas comenzaron en una avioneta a tirarles regalos para hacerles ver a esos Aucas que ellos eran amigos. Y después de varias semanas de intensa labor, de ardua labor, estos misioneros decidieron hacer contacto con los Aucas, y desde que llegaron y aterrizaron en la playa que ellos habían bautizado como Palm Beach, inmediatamente vinieron los Aucas y los asesinaron a todos. Pero ¿saben una cosa? Eso que hubiese parecido un desperdicio, la vida de 5 misioneros jóvenes, desperdiciadas en una selva, en el Amazonas, eso sirvió
para estimular una labor misionera tremenda de personas que se sintieron estimuladas por el ejemplo de esos misioneros. Pero no solamente eso. Personalmente no solo me estimuló leer la historia de esos misioneros, me estimuló leer la historia de esas mujeres. Las esposas de esos hombres, todas quedaron o embarazadas o con niños pequeños, y ninguna de ellas se quejó. Y no solo eso, algunas de ellas se quedaron con los Aucas, entre ellos Elizabeth Elliot, que al terminar el libro dice: en este momento, escribiendo esta frase, tengo delante de mí a 3 de los asesinos de mi marido, y le estoy predicando el Evangelio, y no siento ningún odio por ellos. No nos estimula eso, no nos exhorta, no nos alienta a seguir el amor y las buenas obras. Pero hermano, si tú te has aislado del pueblo de Dios, ¿cómo serás estimulado? Por tu propio corazón carnal y pecaminoso. Cuarto, el proceso de santificación también envuelve el ser cada vez más semejante a Cristo. Pero ¿cómo podemos nosotros crecer más en la semejanza de nuestro Señor? Bueno, obviamente debemos ver a Cristo tal cual es presentado en la Escritura. Pero no solo eso, debemos ver a Cristo tal cual es presentado en la vida de otros hombres, iguales que nosotros. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Pero Pablo no era el único modelo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Pablo no era el único que imitaba a Cristo. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo necesitamos, para ser iguales a Cristo, ver a Cristo en la vida de nuestros hermanos? Bien, ya hemos visto entonces por qué la comunión unos con otros repercute en nuestra santificación personal. Ahora vamos a ver en segundo lugar algunas aplicaciones prácticas y advertencias en vista de la relación que existe entre la santificación y la comunión unos con otros. Algunas aplicaciones prácticas y advertencias. Primero, el creyente que viva en aislamiento está o será constantemente engañado en lo que respecta al verdadero estado de su alma. El creyente que viva en aislamiento será constantemente engañado en lo que respecta al verdadero estado de su vida espiritual. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de estar aislados, no nos referimos únicamente a dejar de venir a la iglesia. Estamos hablando aquí de tener comunión los unos con los otros. Y usted puede venir a la iglesia y no tener comunión con nadie. Al menos no comunión bíblica. El hermano que vive en aislamiento, que no tiene esa comunión los unos con los otros, en ocasiones será tentado a pensar que realmente está desarrollándose en santidad y creciendo en las virtudes de la nueva vida en Cristo. ¿Saben por qué? Primero, porque él no tendrá un marco de referencia. Y segundo, porque él no tiene la oportunidad de evaluarse objetivamente a la luz de su interacción con el pueblo de Dios. Y voy a explicar esto. Hermanos, es en el contexto de nuestra relación con el pueblo de Dios, interactuando con personas que cometen errores, con personas que muchas veces cometen errores que nos afectan directamente a nosotros, que podemos conocer cuál es realmente el estado de nuestra alma. Dios ha planificado la vida del cristiano de este modo. Hermanos, ¿cuántas cosas no descubrimos en nosotros mismos cuando tenemos comunión íntima con esos santos que al igual que nosotros están llenos de imperfecciones? ¿Cuántas cosas descubrimos en nosotros mismos? Es en ese contexto que nosotros podemos evaluar si realmente estamos creciendo en gracia, si estamos dispuestos a soportarnos con paciencia los unos a los otros, si estamos dispuestos a soportarnos en amor con toda humildad y mansedumbre. Mientras estamos solos no tenemos ningún problema. Buena verja hace buenos vecinos. Pero tan pronto comenzamos a tener una relación cercana los unos con los otros, y esos hermanos comienzan a fallarnos y comienzan a cometer errores contra nosotros, ahí es que se ve realmente si estamos creciendo en gracia. Ahí es que podemos ver qué tanto estamos dispuestos a perdonar, qué tanta mansedumbre en nuestro corazón, qué tanta humildad. Si te aíslas del pueblo de Dios,
estarás tentado a engañarte a ti mismo constantemente. Tengo una paciencia de rinoceronte. Sí, claro, tú no tienes quien te punche. Tenemos que interactuar con el pueblo de Dios y así vamos a poder evaluar realmente dónde está nuestra alma. Segunda advertencia o aplicación. El creyente que vive en aislamiento será empujado de tal modo al egoísmo que hasta su vida cristiana será vivir egoístamente. El creyente que vive en aislamiento será empujado de tal modo al egoísmo que hasta su vida cristiana la vivirá egoístamente. Ese es el tipo de creyente que al orar solo pide por sus necesidades. Él pide perdón por sus pecados. Él ora por su ministerio. Él nos enseñó el Señor en Mateo capítulo 6. Dice, cuando ores, ve delante de tu Padre y di, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya de entrada está diciendo, no es mi Padre únicamente, es nuestro Padre. Danos el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas y no nos metas en iniquidad, en pecado. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Que somos miembros de una familia y que debemos orar los unos por los otros. ¿Y saben lo más terrible de todo esto? Que ese tipo de actitud repercute en una vida miserable y autodestructiva. Ese tipo de actitud repercute en una vida miserable y autodestructiva. El Señor nos advirtió claramente en Mateo capítulo 16, versículo 25, todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y qué significa querer salvar la vida? Significa que toda esa energía que el Señor ha puesto en nosotros para que ciertamente podamos ocuparnos de nuestra vida, comer, descansar, beber, etcétera, pero también ocuparnos de la vida de los demás. Toda esa energía que el Señor ha puesto en nosotros, la estamos usando únicamente para ocuparnos de nosotros mismos. Estamos queriendo salvar nuestra vida. Vivimos alrededor de nosotros mismos. ¿Y qué dice Cristo? El que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Su vida será miserable, autodestructiva. Esa persona vivirá únicamente pensando en lo que le pasa a ella, cómo se siente, qué le falta, cuáles son sus carencias. Yo todo el tiempo me siento mal, me siento débil, no me visitan, no me llaman, no me saludan. ¿Qué dice Cristo? El que viva una vida así la perderá. La perderá, su vida será miserable, nunca tendrá gozo, nunca tendrá victoria, porque solo se ocupa de sí misma. El que quiera salvar su vida, la perderá. Esa es una sentencia ineludible. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Y no está hablando simplemente de salvarse. Está hablando de que una persona que pierda su vida tendrá una vida llena de gozo y de abundancia. Ese la hallará. Esa vida que Cristo dice que vino a ofrecer. Yo vine a ofrecerles vida, dice Él, y vida en abundancia. Hermanos, cuando nos centramos tanto en nuestra propia existencia, venimos a ser unos miserables. Y tercera advertencia o aplicación. Cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de la que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, es peligrosa y dañina. Cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de la que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, es peligrosa y dañina. Algunos se entusiasman tanto con este concepto de comunión que comienzan entonces a formar grupos de vida comunitaria, supuestamente con el propósito de cumplir a cabalidad este aspecto de la vida cristiana. Y es así que han surgido numerosas, yo diría innumerables asociaciones cristianas. Ustedes van a oír que hay asociación cristiana de esto, asociación cristiana de aquello, de jóvenes, de empresarios, de adultos, de mujeres divorciadas, de viudas, de aquello, de lo otro.
Asociaciones por aquí, asociaciones por allá y lo otro y lo otro. Asociaciones que funcionan aparte de iglesias locales. ¿Saben una cosa? Ese tipo de asociación y de comunidad es dañina y peligrosa. Dañina y peligrosa. Por eso ustedes nunca han oído desde este púlpito que nosotros nos involucremos como iglesia en ninguna de esas cosas. No es por falta de amor, hermanos, es por cuidar a la iglesia. ¿Saben por qué es dañina este tipo de vida comunitaria? Porque rompe el esquema que Dios ha planificado para la comunión cristiana y para la vida cristiana misma. Hermanos, Dios no diseñó una iglesia para jóvenes y otra para personas maduras. Dios no diseñó una iglesia para solteros y otra para casados. Dios no diseñó una iglesia para ricos y otra para pobres, una iglesia para empresarios y otra para no empresarios. No. Dios diseñó una vida cristiana donde hay interacción de diferentes grupos de personas con diferentes dones, diferentes culturas, diferentes contextos y diferentes grados de experiencia. Por eso cuando Juan escribió su carta, él pudo decir: os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque en la iglesia había hijitos, habían jóvenes, habían padres. Los hermanos de más edad se contaminan de entusiasmo y del fervor de los jóvenes. Y los hermanos jóvenes aprenden la prudencia y la sensatez de aquellos que poseen un mayor cúmulo de experiencia. Todos nos necesitamos mutuamente. La comunión cristiana no puede ser grupal, en ese sentido que acabamos de decir. No. Dios quiere que las experiencias nuestras sirvan de bendición para todos en sus contextos particulares. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, la segunda carta, dice él en el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Lo que Pablo está diciendo es: lo que me pasa a mí también los afecta a vosotros, repercute en la vida de vosotros. Cuando echamos la red para pescar para el reino de Dios, sacamos todo tipo de peces, todo tipo de peces. Personas educadas, personas maleducadas, personas ricas, personas pobres, todo tipo de peces. Y es precisamente en el contexto de tales diferencias que la iglesia de Cristo se enriquece. Ninguna asociación, hermanos, ninguna asociación puede sustituir la comunión que se desarrolla en el contexto de una iglesia local. En la iglesia local no solo tenemos comunión unos con otros, sino también enseñanza doctrinal, supervisión pastoral, disciplina eclesiástica, y todo eso repercute en una comunión verdaderamente santificadora. Pero ¿qué ocurre en tales asociaciones? Que generalmente concluyen arribando a un desbalance doctrinal. Generalmente, porque no tiene quien vele por esas cosas. Hermanos, lean la historia de la iglesia y van a encontrar que todas esas asociaciones han terminado rechazando algunas partes fundamentales de la doctrina bíblica. Lean la historia de la iglesia. Ha sido la historia lo mismo. Así que nada puede sustituir, repito, la vida de la iglesia. Y a pesar de ello, los cristianos que se han aventurado a pertenecer a ese tipo de asociaciones cristianas, a la corta o a la larga, se involucran y entusiasman de tal modo que se desvinculan del ministerio de la vida de la iglesia. Hermanos, es penoso ver cuántas asociaciones paraeclesiásticas tienen allí líderes que podrían estar dando su tiempo, sus dones, sus talentos a la edificación de la iglesia, pero lo están haciendo para instituciones que Dios no creó. Nuestra primera responsabilidad no es con un programa de televisión, no es con un programa de radio. Nuestra primera responsabilidad es con la iglesia local, porque es la única institución que Dios ha creado. Por lo tanto, hermanos, cuidado
con esas famosas asociaciones. Nada puede sustituir la vida y comunión de una iglesia local. Bien, hermanos, como podemos ver, razones sobradas tenía Dios para declarar que no es bueno que el hombre esté solo. Yo sé que el Señor lo dijo en el contexto del matrimonio, pero ese texto tiene un principio general que se aplica a todo. No es bueno que el hombre esté solo. Así que si de veras queremos crecer en santidad, no solo es necesario que perseveremos en la enseñanza corporativa de la Escritura por los hombres llamados y cualificados por Dios para ello, también es necesario que perseveremos en la comunión los unos con los otros. Noten bien lo que estoy diciendo, hermanos. Es necesario que perseveremos en la comunión los unos con los otros, pero estamos hablando de una comunión bíblica. No se trata simplemente de buscar compañías en los momentos de soledad. Tampoco se trata de un grupo de hermanos con los cuales podemos pasar tiempos buenos y divertidos. No, aquí estamos hablando de comunión real y genuina, con creyentes que temen al Señor, con creyentes que tienen deseo de llevar hacia adelante su vida espiritual. Estamos hablando, hermanos, de estar involucrados en la vida y ministerio del pueblo de Dios, de tal manera que podamos cuidar de otros mientras otros velan por nosotros. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás tú teniendo ese tipo de relación con otros creyentes? ¿Estás tú teniendo ese tipo de relación santificadora con otros creyentes? O tal vez deberíamos ir un poco más atrás. Hermano, ¿estás tú dispuesto a tener ese tipo de comunión? O en tu corazón hay una voz que te dice, yo no quiero que se metan con mi vida. ¿Estás tú dispuesto, hermano, a tener ese tipo de comunión? Debemos entender que tal cosa no es una opción. Si decimos pertenecer a Cristo y a su iglesia, esto no es opcional. No siempre será agradable. A veces tener comunión cercana con los hermanos nos trae muchos problemas, créanmelo. No siempre será agradable, pero siempre será santificador. Aun cuando el hermano peca contra mí, porque cuando el hermano peca, entonces salen a salir mis propias corrupciones. Y qué bueno es que hasta eso lo usa Dios para nuestra bendición. Así que no siempre será agradable, pero siempre será santificante. Vamos a orar. Al finalizar este día, oh Señor, en que hemos estado delante de ti, queremos ahora darte las gracias ya finalmente por todas las bendiciones que hemos recibido hoy. Gracias, Padre, porque en medio del ajetreo de la semana, tú nos permites que podamos apartar un tiempo para que en tranquilidad y en quietud podamos sentarnos los hermanos juntos en armonía, a adorarte a ti por todas tus bendiciones, y a escuchar todos juntos directrices de tu palabra para que tu iglesia pueda caminar por una misma senda y por un mismo camino. Padre, muchos de nosotros hemos sido redarguidos de pecado en este día. Danos sabiduría, Señor, para poder lidiar con nuestras conciencias y para poder tomar resoluciones prácticas que puedan repercutir en mi vida particular, en nuestra vida particular, y de allí a la vida de toda la iglesia en sentido general. Gracias, oh Señor, por tu asistencia en el día de hoy en medio nuestro. En Jesús. Amén.